Durante más de 1700 años, una verdad capaz de transformar tu comprensión del cristianismo permaneció en las sombras. No desapareció. Fue escondida. Aquellos que decidieron cómo sería la escritura nos dejaron solo una parte del cuadro y enterraron el resto en el olvido. Pero antiguos manuscritos, hallados en las arenas de Egipto, en las cuevas de Qumrán, en la biblioteca de Nag Hammadi, susurran otro relato sobre la noche en que Jesús reunió a sus discípulos en el aposento alto. ¿Estás seguro de que sabes lo que ocurrió aquella noche? ¿Seguro de que cada palabra pronunciada allí llegó hasta nosotros? Entonces, ¿por qué en los textos encontrados siglos después aparecen frases que no están en los evangelios? ¿Por qué en los manuscritos coptos de Nag Hammadi, Jesús dice, «Quien me traicione revelará el mayor secreto del sacrificio»? ¿Palabras que no entraron en el canon? La historia ha preservado nombres. Constantino, el Concilio de Nicea. No fueron solo decisiones espirituales. La política y el poder exigían uniformidad. En el siglo IV se excluyeron textos que enseñaban que el encuentro con Dios era posible sin templo, sin intermediarios, directamente en el corazón humano. ¿Sabías que en las primeras comunidades los creyentes se reunían en casas, partían el pan y decían que cada migaja contiene la plenitud del universo? Esto está registrado en fragmentos de papiros de Oxirrinco que hoy se conservan en museos. ¿Por qué desapareció esto? ¿Por qué se guardó silencio durante siglos? ¿Qué habría cambiado si todos supieran que Jesús dijo que había que buscarlo no en muros levantados por manos humanas, sino en lo profundo del alma propia? El Evangelio de María Magdalena, hallado en 1896, contiene su pregunta: ¿cómo reconoceremos a quienes realmente te han comprendido? Y la respuesta: aquellos que me buscan en el silencio del corazón poseerán las llaves del reino. Estas palabras socavaban la base misma de la autoridad eclesiástica. Investigadores, desde Elaine Pagels, de Princeton, hasta Bart Ehrman, de Carolina del Norte, han demostrado que hasta un 30% de las primeras declaraciones de Jesús fueron eliminadas o alteradas. El arqueólogo James Charlesworth ha catalogado decenas de textos del período apostólico que transmiten otras palabras del Maestro. No son leyendas, son documentos hallados en la tierra, escritos por quienes vivieron más cerca del tiempo de los acontecimientos. ¿Por qué tu fe debe depender de lo que se permitió dejar en los libros del siglo IV? ¿Y si tu sed de algo más es la memoria de tu alma de aquellas palabras que fueron arrebatadas? ¿Y si hoy tienes en tus manos la oportunidad de oírlas de nuevo? ¿Qué pasaría si las enseñanzas de Jesús que consideramos canónicas fueran solo una parte del verdadero panorama? ¿Y si algunas palabras y significados hubieran sido ocultados deliberadamente? En la historia del cristianismo existen múltiples testimonios de que los mensajes originales de Cristo y de las primeras comunidades eran mucho más profundos y místicos de lo que estamos acostumbrados a escuchar. Tomemos, por ejemplo, la afirmación atribuida a Jesús durante la Última Cena, que el vino simboliza su sangre y que cada persona es capaz de alcanzar esa misma conciencia crística. No es simplemente una metáfora de sacrificio, sino una invitación a la transformación espiritual, a la iluminación interior y a la liberación. ¿Por qué entonces esta idea casi ha desaparecido de la enseñanza oficial del cristianismo? La respuesta se encuentra en que, a lo largo de los siglos, la iglesia institucional se construyó no tanto sobre la experiencia espiritual personal, sino sobre una rígida doctrina y una jerarquía de poder. La sociedad de aquellos tiempos, y especialmente las estructuras eclesiásticas, no estaban preparadas para que cada individuo se convirtiera en portador autónomo del conocimiento divino. O quizá a algunos les convenía mantener el poder a través de la intermediación y el control sobre la verdad. La antropóloga Karen Kim y otros investigadores de textos gnósticos han demostrado que en las primeras comunidades cristianas existían visiones radicalmente distintas, en las que las mujeres desempeñaban importantes roles espirituales, y el gnosis, el conocimiento directo de Dios, se valoraba más que la fe ciega en dogmas. Estas perspectivas a menudo eran prohibidas, y quienes las sostenían eran perseguidos. Un hallazgo especialmente importante fue el Evangelio de Judas, descubierto en el Códice Chacos. En él, Judas no es un traidor, sino un participante clave en el plan de salvación, quien libera lo divino de la envoltura terrenal.
Esta interpretación cambia radicalmente nuestra visión de los acontecimientos que rodearon la crucifixión, mostrándolos no como una tragedia de traición, sino como un acto sagrado. ¿Por qué entonces fueron eliminados estos textos del canon? Los datos históricos apuntan a una fuerte intervención del poder. En el año 325, en el Concilio de Nicea, bajo la dirección del emperador Constantino, se decidió qué libros entrarían en la Biblia y cuáles serían destruidos. El emperador y sus consejeros buscaban la unificación de la fe, pero el precio de esa religión única fue la pérdida de numerosas perspectivas alternativas y de una gran profundidad espiritual. El estudio de antiguos manuscritos, como el Códice Sinaítico y los Evangelios secretos hallados en monasterios, revela una edición y censura consciente de los textos. Escritores y traductores como Jerónimo de Estridón admitieron haber eliminado o modificado palabras para preservar la unidad de la fe. Pero cabe preguntarse, ¿no perdimos con ello una parte de la verdad? Muchos académicos contemporáneos, incluidos los del Jesus Seminar, confirman la autenticidad de dichos extracanónicos preservados gracias a tradiciones orales. Ellos sostienen que estos fragmentos transmiten enseñanzas genuinas de Jesús, que a menudo contradicen o complementan las concepciones tradicionales. ¿Qué significa para nosotros hoy esta parte olvidada del cristianismo? Tal vez sea una invitación a una búsqueda espiritual personal profunda, no a través de dogmas y ritos, sino mediante la experiencia y la comprensión internas. Quizá la clave del verdadero cristianismo esté en reconocer nuestro propio potencial para participar de lo divino. Al fin y al cabo, la historia enseña que la religión no es solo institución y dogmas, sino una experiencia viva que cambia y evoluciona. Y si los textos antiguos insinúan que el camino a la salvación es el camino de la transformación interior, quizá haya llegado el momento de revisar las creencias establecidas y abrir la puerta a un cristianismo capaz de inspirar también hoy, sin límites, sin miedo y sin manipulación. Siglos de silencio atraviesan el alma cuando recordamos qué ocurrió realmente en aquella última cena que el mismo Maestro compartió con sus más cercanos. No fue solo una comida, fue la transmisión de un misterio, de una sabiduría sagrada que durante siglos se intentó ocultar, sumergir en la oscuridad del olvido. ¿Por qué? ¿Qué era aquello que no querían que supiéramos? La verdad, que ahora revive a partir de manuscritos olvidados, antiguos papiros y textos apócrifos, desgarra el velo de la mentira que nos fue impuesto por siglos de dogmas oficiales y decisiones políticas. Recuerda que mucho de lo que nos ha llegado no es la única ni la última palabra. La Iglesia de los primeros tiempos eligió entre la pureza de la doctrina y la unidad de la institución, sacrificando en ocasiones la profundidad de la experiencia espiritual. Quienes tomaban las decisiones temían a la verdad capaz de trastocar el orden establecido. Cambiaron las fechas de las fiestas, borraron los vínculos con la mística hebrea, sustituyeron la comprensión de los santos misterios. Así, la última cena, originalmente vinculada al calendario lunar de Israel, fue trasladada al marco del cómputo solar romano, para cortar las raíces que la unían a antiguas fuentes espirituales. ¿Qué se escondía tras el pan y el vino? Las investigaciones modernas muestran que el canónico, tomad, esto es mi cuerpo, no es más que la superficie. En los fragmentos más antiguos, conservados por ejemplo en el papiro de Rylands, se escucha un mensaje distinto. Tomad y comprended, este cuerpo se multiplica en cada uno de vosotros. Imagina que no se habla de una transformación externa del pan, sino del nacimiento interior de la conciencia divina en el corazón de cada participante. Los estudios filológicos señalan el profundo significado de la palabra que usó el Maestro. En ella se encierra la totalidad del ser humano, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, la última cena no es simplemente un ritual, sino una llave para el despertar. Es una invitación a tocar los misterios que están más allá de lo visible, a estados de conciencia superior de los que hablan las antiguas iniciaciones. Recuerda, en los manuscritos de Nag Hammadi, entre los textos olvidados, se encuentran revelaciones donde el vino no es bebida del cuerpo, sino medicina del alma, camino para recordar nuestro origen divino. ¿Por qué se ocultó este conocimiento? Porque lo cambia todo. Rompe la dualidad, borra las fronteras entre Dios y el hombre, revelando el misterio de la unidad. En uno de los apócrifos suena la profecía:
donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre y con entendimiento partan el pan, allí estoy yo entre ellos, y no hay división entre nosotros. No son solo palabras, es una revolución de la conciencia. Hace miles de años, los sacerdotes de los misterios eleusinos transmitían los secretos del pan y el vino, símbolos de los ciclos eternos de muerte y renacimiento del espíritu. Estos ritos sagrados abrían las puertas a lo trascendente. Jesús no integró casualmente estas imágenes en su enseñanza. Él conocía el poder de las prácticas secretas que conducen al reconocimiento de lo divino en el interior. Pero si es así, ¿por qué seguimos sin conocer estas verdades? ¿Por qué la mayoría de los cristianos perciben la Eucaristía solo como un ritual, sin alcanzar la profundidad de su esencia mística? La respuesta está en el miedo a perder el control, en el temor a la pérdida de un poder que se oculta tras los dogmas. Hoy la ciencia ya confirma lo que en los textos antiguos se describía como experiencias místicas. La neurociencia descubre que las prácticas meditativas y las vivencias espirituales profundas provocan en el cerebro un estado de unidad con lo divino, el mismo estado al que se dirigían los primeros discípulos. No es una metáfora, sino una realidad medible. Entonces, ¿qué significa ser el cuerpo de Cristo? No es solo una transformación física o una mera simbología. Es una metamorfosis interior, un despertar a una vida en la que desaparece el miedo a la muerte y nace la conciencia eterna. Pero, ¿quién está dispuesto a aceptar este desafío? ¿Quién se atreverá a cruzar el umbral de lo formal y tocar la fuente que arde en el interior? Cada uno de nosotros está ante la elección. ¿Seguir viviendo a la sombra de los dogmas y los rituales o abrir el corazón a la verdad que libera y transforma? Y nos hacemos la pregunta clave: si las palabras del Maestro, ocultas durante siglos, pueden cambiar nuestra vida y hacernos comprender lo que significa ser verdaderamente libres, ¿por qué aún no buscamos este misterio? ¿Por qué tememos preguntar? ¿Y si todo lo que nos han contado sobre la última cena fuera solo una parte de la verdad? La respuesta está en nuestro propio deseo y disposición a ver la luz, en la capacidad de escuchar más allá del sonido de las palabras. La verdad espera a quien se atreva a recibirla, porque es precisamente en la comprensión del misterio del pan y del vino donde nace un nuevo camino, el camino de la resurrección interior, el camino hacia la unidad con lo eterno. ¿Qué elegirás tú? ¿Permanecerás en la superficie o penetrarás en la profundidad donde se esconde la verdadera fuerza? Ha llegado el momento, buscar, comprender y despertar.